El amanecer llegaba con su luz tenue y dorada, pero para don Aarón y doña Jovita cada día parecía más incierto. Su hogar, una pequeña granja en las afueras del pueblo, resistía el paso del tiempo con las paredes de adobe resquebrajadas y el techo de tejas viejas que crujía con el viento. El molino, que alguna vez había sido el corazón de su hogar, estaba inmóvil, cubierto de polvo y óxido. Don Aarón despertó antes que el sol, como lo hacía desde su juventud. Se sentó en el borde de la cama, frotándose las manos encallecidas, sintiendo la historia de toda una vida de trabajo reflejada en las cicatrices de su piel. A su lado, doña Jovita aún dormía, con el rostro sereno y ajeno por unos momentos a la angustia que pesaba sobre sus corazones. Con un suspiro profundo, don Aarón se puso de pie y caminó hasta la ventana. Afuera, la tierra se extendía árida y agrietada. No quedaba nada de los campos que alguna vez dieron cosechas abundantes. Sin agua, sin fuerza y sin ayuda, su granja estaba muriendo. «Otro día más, Aarón», susurró doña Jovita con dulzura. Incorporándose lentamente, él la miró con una sonrisa triste y se sentó junto a ella en la mesa de madera gastada. Compartieron su desayuno de siempre, una taza de café aguado y un pedazo de pan duro. No hacía falta hablar, pues ambos sabían lo que el otro pensaba. La sequía había sido devastadora y con la edad avanzada, cada vez les costaba más mantener la granja. Sus hijos, que antes los ayudaban, se habían marchado hacía años en busca de un mejor porvenir. Luis, el mayor, había sido el último en visitarlos. Don Aarón recordaba sus palabras con claridad. «Papá, mamá, ya no tiene sentido aferrarse a esto. La tierra está muerta, como el molino». Don Aarón nunca le respondió, pero aquellas palabras habían quedado grabadas en su pecho. Esa tarde, mientras caminaba por la granja, sus pasos lo llevaron frente al viejo molino. Pasó una mano sobre la madera reseca y sintió cómo la tristeza se mezclaba con la nostalgia. Ese molino había dado agua a su hogar y a sus cultivos por años, y ahora solo era un recuerdo de lo que alguna vez fue. Esa noche, después de orar junto a su esposa, don Aarón despertó de golpe. Una sensación extraña lo invadía, como si algo lo llamara. Se levantó con cautela y caminó hasta la puerta. Afuera, bajo la luz pálida de la luna, el molino permanecía en pie, solitario y silencioso, como esperando algo. «¿Qué pasa, Aarón?», susurró doña Jovita notando su inquietud. El anciano miró el horizonte y sintió un latido profundo en su pecho. Mañana arreglaré el molino». Doña Jovita frunció el ceño con preocupación. «Pero, Aarón, está roto desde hace tanto». «¿Para qué?». Él respiró hondo, con la mirada firme. «Porque si Dios nos ha permitido seguir aquí, es porque todavía no ha dicho la última palabra». Y así, con el alba apenas asomando en el horizonte, don Aarón tomó sus herramientas y caminó con determinación hacia el viejo molino. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando don Aarón llegó al molino con sus herramientas en mano. Observó su estructura envejecida, el óxido que cubría las aspas y la madera resquebrajada. Era un reflejo de él mismo, viejo, desgastado, pero aún en pie. Doña Jovita se acercó con su chal cubriéndole los hombros y una mirada de ternura. «¿De verdad crees que puedas repararlo, Aarón?». Él le sonrió con suavidad. «No lo sé, Jovita, pero si Dios me ha dado fuerzas para levantarme hoy, entonces tengo que intentarlo». Ella suspiró y, sin decir más, tomó un trapo y se puso a limpiar el polvo del molino. «Si vas a hacer esto, no lo harás solo». Y así comenzaron a trabajar juntos. Las primeras horas fueron duras. Las tuercas estaban atascadas, la madera se partía con facilidad y los engranajes estaban casi soldados por el óxido. Pero don Aarón no se detuvo. Cada martillazo era una oración, cada clavo un acto de fe.
Los vecinos comenzaron a notar su esfuerzo. Algunos los miraban con incredulidad desde sus casas, murmurando entre ellos. «¿Qué hacen esos viejos?», dijo don Gregorio, el vecino más escéptico. «¿Acaso creen que ese molino volverá a funcionar?». «Han perdido la razón», agregó doña Rosa. «Pobrecitos, deberían aceptar que su tiempo ya pasó». Las palabras de los vecinos llegaron hasta don Aarón y doña Jovita, pero no les hicieron caso. No trabajaban para demostrarle nada a los demás, sino porque creían en lo que nadie más veía. El tercer día, bajo un sol abrasador, don Aarón sintió que sus fuerzas flaqueaban. Su espalda le dolía y sus manos temblaban de cansancio. Se dejó caer sobre una piedra y suspiró con pesadez. Tal vez de verdad ya estamos demasiado viejos para esto, Jovita». Ella se arrodilló a su lado, le tomó las manos y le sonrió con dulzura. «No, Aarón, Dios no nos ha traído hasta aquí para abandonarnos». Sus palabras le devolvieron el aliento. Se levantó, se sacudió el polvo y continuó trabajando. Pero no todos compartían su determinación. Al atardecer, su hijo Luis llegó a la granja. Venía con el ceño fruncido y los brazos cruzados, con una mezcla de enojo y preocupación en el rostro. «Papá, mamá, ¿qué están haciendo?». Don Aarón y doña Jovita levantaron la vista, sin detener su labor. «Arreglando el molino, hijo», respondió don Aarón con calma. Luis los miró con incredulidad. «Papá, ese molino está muerto, igual que esta tierra». «No lo entienden. La tierra no está muerta, hijo», intervino doña Jovita. «Solo está esperando su momento para volver a dar vida». Luis negó con la cabeza, frustrado. «No pueden seguir así. Se están matando por algo que no tiene sentido». Don Aarón dejó caer la herramienta que tenía en la mano y lo miró fijamente. «Lo que no tiene sentido es rendirse». Luis suspiró y se frotó el rostro con desesperación. «No los voy a dejar seguir con esto. Mañana vuelvo y me los llevo a la ciudad. He encontrado un asilo para ustedes. No pueden seguir viviendo así». Doña Jovita sintió que el corazón se le encogía. «Hijo, no hay más que hablar», cortó él. «Esto se acabó». Y sin esperar respuesta se marchó. Esa noche, don Aarón se sentó frente al molino, con la mirada perdida en las estrellas. «¿Y si tiene razón?», susurró. Doña Jovita se acercó y se sentó a su lado. «¿Qué dice tu corazón, Aarón?». Él cerró los ojos, sintiendo el viento frío en su rostro. «Que Dios todavía no ha dicho la última palabra». «Entonces, sigamos creyendo». Y con esa certeza, se fueron a dormir. Pero lo que no sabían era que aquella noche cambiaría todo. La madrugada llegó con un viento inesperado. Las hojas secas volaban por el suelo, las ramas de los árboles crujían y en medio de la oscuridad un sonido rompió el silencio. El crujido del molino. Don Aarón despertó de golpe. Algo dentro de él le decía que debía salir. Se incorporó con rapidez, tomó su lámpara de aceite y abrió la puerta. El aire frío de la madrugada le golpeó el rostro, pero no le importó. Sus ojos se dirigieron al molino y su respiración se detuvo. Las aspas estaban girando. «¡Jovita!», llamó con la voz entrecortada. «¡Ven aquí!». Ella salió apresurada, envuelta en su chal, y cuando vio el molino en movimiento, llevó una mano a su pecho, sintiendo que las piernas le temblaban. «No puede ser», susurró, con lágrimas en los ojos. Don Aarón corrió hasta el pozo, con el corazón latiendo con fuerza. Si el molino estaba funcionando, eso solo podía significar una cosa. Ató el viejo balde a la cuerda y lo dejó caer. Hubo unos segundos de incertidumbre, un silencio profundo en la madrugada, y entonces el sonido más hermoso que habían escuchado en años, el chapoteo del agua. El anciano sintió que el alma se le estremecía. El pozo
seco por tanto tiempo, volvía a tener agua. Cayó de rodillas, con las lágrimas resbalando por sus mejillas curtidas. «Dios mío, nos has escuchado». Doña Jovita se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza, llorando de gratitud. El milagro había ocurrido, pero lo que ellos no sabían era que en pocas horas su hijo llegaría con la firme intención de llevárselos, y cuando viera lo que había sucedido, su corazón sería transformado para siempre. El sol apenas despuntaba cuando Luis llegó a la granja con el rostro serio y la decisión firme. Hoy sería el día en que sacaría a sus padres de ese lugar. No podía permitir que siguieran viviendo en esas condiciones, aferrados a una fe absurda en milagros que no existían. Aparcó su camioneta cerca de la casa y bajó con paso resuelto. Pero en cuanto levantó la vista, su determinación se desmoronó. Se quedó completamente inmóvil. Frente a él, el molino giraba con fuerza, impulsado por el viento. Pero lo que lo dejó sin aliento fue otra cosa. Un arroyo de agua cristalina corría desde el pozo, deslizándose entre la tierra seca. Las grietas del suelo comenzaban a humedecerse y en el horizonte, donde antes solo había polvo, se veían los primeros brotes verdes. Luis sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero su corazón sabía la verdad. «Esto no es posible», susurró, con los ojos abiertos de incredulidad. Sus padres salieron de la casa en ese momento. Don Aarón y doña Jovita lo vieron, allí de pie, con la mirada perdida en el molino. Luis los miró, su respiración agitada, su pecho oprimido por una emoción que no entendía. «¿Cómo?» Su voz tembló. «¿Cómo es posible esto?» Don Aarón se acercó y le puso una mano en el hombro. Sus ojos, llenos de ternura, decían más que 1000 palabras. «Dios siempre responde, hijo. Solo hay que creer». Luis sintió que el aire se le escapaba. Toda su vida había pensado que los milagros eran solo cuentos para gente ingenua, pero aquel molino girando, el agua corriendo, la tierra volviendo a la vida, era real. Sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero no las contuvo. Por primera vez en años, su corazón se quebrantó, se acercó al pozo, cayó de rodillas y hundió las manos en el agua fresca. Su reflejo temblaba sobre la superficie. «Papá, mamá», susurró con la voz rota. «Yo lo siento». Doña Jovita se arrodilló a su lado y lo abrazó con amor. «Dios no te pide explicaciones, hijo. Solo que abras tu corazón». Luis cerró los ojos y dejó que las lágrimas rodaran. Toda su incredulidad, todo su orgullo, se desmoronó en ese instante, pero ellos no fueron los únicos en ver el milagro. Los vecinos comenzaron a llegar, alertados por la increíble transformación de la granja. Hombres y mujeres que días antes se habían burlado de don Aarón y doña Jovita, ahora miraban con incredulidad el agua cristalina corriendo entre los surcos de tierra fértil. «No puede ser», murmuró don Gregorio, el vecino más escéptico. «Ese pozo estaba seco desde hace años. ¿Cómo lograron esto?», preguntó doña Rosa, con los ojos muy abiertos. Don Aarón miró a su esposa, luego al molino, y finalmente a la tierra que reverdecía ante sus ojos. «No fuimos nosotros», respondió, con voz serena. «Fue Dios». El murmullo entre los vecinos se hizo más fuerte. Algunos estaban asombrados, otros temerosos, pero en todos comenzaba a nacer la certeza de que estaban presenciando algo más grande de lo que podían entender. Luis, aún con el rostro empapado de lágrimas, se puso de pie y miró a su padre. «Papá, ¿qué van a hacer ahora?». Don Aarón sonrió y señaló la tierra. «Compartir lo que Dios nos ha dado». Esa misma tarde, él y doña Jovita comenzaron a llenar canastas con maíz, frijoles y hortalizas que milagrosamente habían crecido en su huerto. Fueron de casa en casa,
entregando provisiones a quienes más lo necesitaban. No pidieron nada a cambio, solo que aquellos que recibieran también ayudaran a otros. Al principio, la gente no sabía cómo reaccionar, pero al ver la bondad y gratitud en los ojos de los ancianos, uno a uno comenzaron a aceptar y con ello a creer. El tiempo pasó y la historia de don Aarón y doña Jovita se convirtió en un testimonio de fe para todo el pueblo. Su granja, que una vez fue considerada tierra muerta, ahora era símbolo de esperanza. Y cada vez que alguien dudaba de los milagros, bastaba con mirar el molino girando con el viento y el agua corriendo libremente para recordar que cuando se tiene fe y se actúa en ella, las puertas del cielo se abren de maneras que nunca podríamos imaginar.